Antes de gastar ese cuarto de dólar, míralo bien, porque algunos que parecen comunes pueden valer cientos, miles, incluso decenas de miles de dólares. Uno tiene un error duplicado que solo se ve con buena luz, pero en subasta ha explotado. Otro salió sin un pequeño símbolo que debía estar allí, y por eso es tan raro que coleccionistas pagan fortunas. Hay uno desplazado tan visible que el diseño parece caerse. Otro tiene detalles microscópicos que lo hacen único. Y el último es una variante legendaria que casi nadie ha visto en persona. Supongamos por un momento que estás caminando por la calle, recoges un puñado de monedas sueltas de tu bolsillo y ¡zas! Entre ellas aparece un 1996 US Quarter Dollar. Parece una moneda común, sin valor especial. O quizás podrías tener en tus manos algo mucho más valioso de lo que imaginas. Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar podría cambiar la forma en la que miras cada centavo. Desde el momento en que esa moneda cayó en tu mano, su superficie de níquel-cobre parece ordinaria. El relieve de George Washington es nítido. La fecha 1996 bien marcada, y el canto muestra sus usuales líneas. En apariencia, una moneda de circulación más. Pero el mundo del coleccionismo esconde secretos invisibles, y a veces detrás de lo cotidiano se ocultan verdaderos tesoros. Si esa moneda enfrentó un error extraordinario durante su acuñación, una doble impresión, un descentrado, un golpe extraño al cuño, o sobrevivió intacta durante décadas sin tocar papel moneda otra vez, podría valer muchísimo. Y para demostrarlo, hay pruebas. Hay versiones de este mismo año que se vendieron por cientos de dólares, incluso miles. Y aunque hoy no exista una subasta verificada de millones de dólares por un 1996, los coleccionistas más audaces siempre están dispuestos a pagar cifras de 6 dígitos cuando creen tener la variante definitiva, la rareza que nadie más tiene. Imagínate ahora la historia de una de esas monedas especiales. Un día alguien revisó un montón de monedas viejas, guardadas en un cajón, quizás heredadas, probablemente olvidadas. Entre cientos de cuartos, apareció una pieza con algo extraño en el canto, un relieve adicional leve, imperceptible a simple vista, pero visible bajo lupa. O tal vez un golpe que cortó parcialmente la imagen, dejando un borde irregular. Tal vez incluso una plancheta defectuosa, o un cuño desgastado que imprimió solo parcialmente el diseño. Esa persona decidió no descartarla. En su lugar, la limpió cuidadosamente, la guardó en una cápsula, la envió a un servicio de certificación, tal vez PCGGS o NGC, y después la puso a la venta. El concierto de su rareza, su condición, su historia, todo eso entra en juego. Y aunque la mayoría de los 1996 circulados valen unos pocos centavos, y los de calidad normal sin errores, rara vez pasan de unos pocos dólares o decenas de dólares cuando están sin circular. Hay excepciones que rompen las reglas. Por ejemplo, hay registros, subastas reales y ventas de mercado, donde un 1996p, en estado excelente, obtuvo cerca de $2,000. También hay errores ofertados recientemente como monedas con doble impresión exagerada o con fallas evidentes, que se cotizan entre $300 y $800, dependiendo de qué tan dramático sea el error y cuán convincente sea su autenticidad. Hay quienes piden incluso más de $1,500 para versiones con errores raros. Y aunque esas cantidades no garantizan que alguien pague, muestran que existe un mercado dispuesto a apostar por la rareza única. Ahora bien, ¿qué tendría que tener tu 1996 para entrar en esa categoría especial? Primero, un error llamativo, un golpe fuera de centro, una impresión doble, doble cuño, un cuño roto, un plancheta incorrecta, una capa metálica defectuosa, cualquier anomalía que sea visible, consistente, imposible de replicar con limpieza o manipulación casera. Si ese defecto además se combina con un estado impecable, sin desgaste, sin rayaduras, con relieve nítido, el valor puede dispararse. Imagina que tu moneda tiene un cuño levemente desplazado. La cabeza de Washington está casi al borde. Parte del canto aparece lisa. El bordado In God We Trust está cortado a la mitad. Esa mala acuñación, que para una moneda normal sería un defecto fatal, para un coleccionista puede ser una joya única. O imagina un error aún más raro. Una doble impresión, en la que líneas y letras se duplican,
como si la moneda hubiera pasado 2 veces por la prensa. Ese tipo de anomalías extremadamente raras, si son limpias y claras, suelen despertar pasiones. Pero ¿por qué un coleccionista pagaría tanto por algo que para la mayoría es un error? Porque en la numismática, lo raro es lo valioso. Una pieza inusual cuenta una historia, un fallo humano, un desliz de la máquina, un instante en la historia que no se repitió. Además, los coleccionistas aman lo único. Si eres el único conocido con ese error, estás ofreciendo exclusividad. Y la exclusividad, en ese mercado, tiene un precio. Así que esa moneda común de 1996 tiene dos rutas posibles: seguir siendo un simple cuarto de dólar o convertirse en una pieza codiciada. Todo depende de lo que esconda su superficie. Y ese es el primer mensaje importante. Nunca des por sentado nada. Una moneda pulida, cuidada, guardada, sin desgaste, con una aparente irregularidad en su acuñación, puede ser mucho más de lo que parece. Y hay más. Supongamos que esa misma moneda perfecta con error no se vendió, ni se expuso. Quedó guardada, olvidada, hasta que alguien la redescubriera décadas después. En ese intervalo, la nostalgia y la rareza podrían aumentar su valor. Quizás alguien empezó a buscar rarezas de los 90, coleccionistas con ganas de revivir recuerdos, interesados en piezas poco comunes, de una época relativamente moderna. En ese contexto, una moneda con un error extraño, bien preservada, podría alcanzar un precio mucho mayor que un simple ejemplar circulado. Ahora haz un ejercicio de imaginación. Piensa en aquellas monedas leyenda urbana que has escuchado mencionar en foros y grupos de coleccionistas. Monedas de los 80 y 90 con errores tan extraños que parecen de ciencia ficción. Cuños dobles perfectos, planchetas mal compuestas, errores de metales, acuñaciones parcialmente fallidas. Muchas no están documentadas oficialmente. Algunas aparecieron y desaparecieron. Otras esperan aún ser certificadas. ¿Qué pasaría si encontraran un 1996 con un error de esos, y además en perfecta conservación? Coleccionistas de todo el mundo pujarían. Algunos estarían dispuestos a pagar decenas de miles, otros quizás 6 cifras. Porque al final, en ese juego de rareza, historia e inversión, el valor no está dado solo por lo que la moneda representa, sino por lo que representa para alguien más. Y ahí radica la magia, el suspense, el sueño. Tu 1996 puede ser uno más de millones de cuartos, o puede ser el cuarto que un día alguien recuerde, admire, pague. Puede que nunca logre una subasta de 6 dígitos, pero con un error distintivo, una historia convincente y una buena certificación, su valor podría ir muy por encima de lo común. Claro, la realidad es dura. La mayoría de los 1996 PD o incluso los de prueba valen poco. Las versiones certificadas como gemas impecables se venden entre decenas y algunos cientos de dólares. Las con errores visibles ordinarios alcanzan cifras similares. Esas ventas reales no fijan un techo permanente. El mercado demanda rareza comprobada y certificada. Si además la pieza tiene una condición impecable, historia y una presentación atractiva, entonces puede empezar a acercarse al terreno de lo extraordinario. Pero no existe un registro confiable de un 1996 vendido por cientos de miles. Aún. Lo que existe es un universo de posibilidades latentes. Si alguna variante inédita, por ejemplo un error nunca visto antes, con pruebas fehacientes, alta calidad de acuñación y buen estado, llegara al mercado hoy, las pujas podrían escalar muy alto. En el mundo del coleccionismo, lo que define valor no es solo el metal o la edad, sino la rareza y la demanda. Eso no significa que debas mirar cada 1996 con esperanzas de ganar la lotería, pero sí significa que cada moneda merece un vistazo cuidadoso. Examina el canto, observa la nitidez del relieve, busca irregularidades, rastros de doble impresión, planchetas extrañas, bordes irregulares, golpes fuera de centro. Si algo no parece correcto, investígala. Ponla bajo luz, usa lupa, observa todos los detalles. Y si lo crees necesario, envíala a certificar. Un informe profesional puede transformar una pieza común en una joya para coleccionistas. Porque a veces, lo que separa unas monedas de otras no es solo el año o la denominación, es la historia invisible que cargan, los errores únicos,
la oportunidad de tener algo irrepetible. Al final, cuando sostenga esa moneda en tus manos, recuerda, puede ser tan solo 25 centavos, o puede ser una puerta a un mundo donde un 1996 puede convertirse en leyenda, en pieza buscada, en inversión. Muchos pensarán que es improbable, pero en cada subasta reciente, en cada anuncio de error, en cada puja inesperada, hay quien sueña. Y tú, quizás sin saberlo, ya tienes tu billete de entrada. Así que la próxima vez que alguien te ofrezca un 1996 por unos centavos, míralo bien, míralo con lupa y pregúntate, ¿será solo otra moneda más? ¿O será el tesoro que estaba esperando a ser descubierto? Antes de que gastes ese viejo cuarto de dólar de 1967, detente, porque lo que tienes en la mano podría parecer una simple moneda común y corriente, pero bajo la luz correcta, con la variedad correcta y el error perfecto, podrías estar sosteniendo uno de los cuartos de dólar más valiosos jamás encontrados, capaz de alcanzar cientos de miles de dólares, e incluso acercarse al territorio del millón. No es exageración, no es mito de Internet, es historia real de subastas, hallazgos accidentales y errores rarísimos que los coleccionistas persiguen como verdaderos tesoros ocultos. Y hoy, en Hallazgos de Tesoros, te voy a contar cada detalle de por qué un 1967 puede cambiar tu vida. Imagina esto. Un hombre en Colorado encuentra un lote de monedas viejas que habían pertenecido a su padre. Entre ellas, un cuarto brillante, casi sin marcas, fechado 1967. Lo envía a certificar sin muchas expectativas. Semanas después, recibe una llamada del servicio de graduación. La moneda está tan perfectamente conservada, tan nítida, tan impecable que ha recibido una calificación tan alta que solo se ha visto en un puñado de cuartos de esa década. En la subasta, los postores no tardan ni 10 segundos en convertirlo en una guerra abierta de ofertas, superando los 20,000, luego los 30,000, luego los 40,000, antes de que el martillo caiga casi en 50,000 dólares. Y eso, amigos, es una moneda sin error, solo condición extrema. Ahora imagina lo que sucede cuando a esa misma fecha le agregas un error rarísimo, un doble troquelado prácticamente desconocido, o un golpe fuera de centro que convierte la moneda en una anomalía única. Lo que hace fascinante al cuarto de dólar de 1967 es que pertenece a un año de transición dentro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Estamos hablando de una época sin marcas de seca, un periodo donde se estaban ajustando procesos, probando troqueles nuevos, modificando presiones y velocidades de producción. Eso abrió el camino para errores que no siempre fueron documentados, y por eso, las piezas extraordinarias de ese año se vuelven aún más codiciadas. Por ejemplo, en otras fechas cercanas, errores con doble troquel han superado fácilmente los 100,000 dólares. El famoso cuarto de 1970S sobre un 1941, uno de los más impactantes, ha alcanzado cifras cercanas a los 40,000, y un 1932D de alta graduación ha llegado a más de 140,000 dólares. Estos precios reales en subastas nos muestran una verdad clara. Cuando aparece un cuarto raro, único y bien conservado, los coleccionistas pagan lo que sea. Y por eso, incluso un 1967, aparentemente ordinario, podría convertirse en la próxima estrella de subasta si aparece con la combinación perfecta de error plus condición plus rareza. Pero volvamos al 1967. ¿Qué hace que este año pueda esconder una fortuna? Para empezar, se han reportado cuartos de ese año con errores de doble troquelado en el lema In God We Trust y en la palabra Liberty. Algunos son sutiles, otros mucho más fuertes. Los ejemplos más marcados pueden compararse con el legendario cuarto DDO de 1964, una variedad que cuando aparece en alta graduación puede superar los 10,000 dólares. Si surgiera un 1967 con un doble troquel similar, pero aún más limpio, con líneas nítidas y un desplazamiento claro, sería suficiente para incendiar el mercado. Imagina ese tipo de variedad certificada en MS-77 o MS-78. Estaríamos hablando fácilmente de decenas de miles. Y si fuera la única conocida, no sería descabellado que su precio se dispare hasta el rango de los cientos de miles. Otro detalle impresionante aparece cuando hablamos de errores de acuñación.
Los cuartos de los años 60, producidos fuera de centro, pueden ser valiosos, pero la clave es qué tanto están fuera de centro, y sobre todo, si conservan la fecha completa. Los ejemplos del 10%, 20% o 30% suelen valer cientos o miles, dependiendo de la condición. Pero un 50% fuera de centro con fecha visible es oro puro. En otras fechas, errores así han llegado a venderse por más de $15,000. Un descubrimiento así en un 1967, sobre todo en excelente estado, podría duplicar o triplicar esos valores. Piezas únicas con golpes dobles, cuños rotos que dejan enormes fisuras, o troqueles deformados que crean patrones completamente irregulares en el diseño, pueden subir aún más. Hay registros de cuartos con errores extremos vendidos en más de $80,000, y algunos en otras denominaciones incluso superaron los 100,000. Así que imagina lo que ocurriría si mañana sale a la luz un cuarto de 1967, con un error nunca visto. El misticismo del 1967 también viene de que muchas personas creen que estos cuartos no valen nada porque fueron fabricados después del retiro de la plata. Y sí, los cuartos de 1967 no contienen plata. Pero eso no tiene ninguna relación con que puedan alcanzar precios extraordinarios por rareza numismática. Recuerda, los famosos cuartos de 1975 sin marca de seca, un error extremadamente raro, se vendieron por más de $350,000 cada uno, y tampoco contenían plata. El valor no viene del metal, viene de la historia, del error, de la escasez y de la demanda. Cada año ofrece oportunidades únicas. Y en el caso de 1967, las posibilidades están más abiertas de lo que la mayoría imagina. Muchos coleccionistas experimentados cuentan historias sobre descubrir monedas raras en situaciones tan comunes como revisar un frasco de cambio, una vieja cartera olvidada o un cajón lleno de monedas mezcladas. Una mujer de Texas relató cómo encontró un cuarto con un error dramático mientras ayudaba a limpiar la casa de su abuelo. El brillo irregular de la moneda la hizo sospechar que algo no estaba bien. Lo llevó a un comerciante local y terminó vendiéndose por más de $20,000. No era un 1967, pero su experiencia prueba una verdad esencial. Las joyas escondidas aún están allá afuera, esperando. Y si hay algo que saben los coleccionistas serios, es que las monedas de los años 60 son terreno fértil para descubrir errores que nunca fueron catalogados. Es perfectamente posible que en alguna parte del mundo, en este momento, haya un cuarto de 1967 con un error extremo, un troquel doblado tan fuerte que duplique letras completas, un error de planchet donde el metal quedó incompleto en una zona crítica, una doble acuñación que muestre dos perfiles de Washington superpuestos. Algo tan salvaje que, si apareciera en una subasta grande como Heritage o Stack's Bowers, podría atraer la atención de coleccionistas de élite dispuestos a pagar cifras de 6 dígitos sin pestañear. Y si la moneda está en un estado sorprendentemente alto, si ha sobrevivido más de 50 años sin circulaciones fuertes, sin rayones, sin golpes, con brillo original y campos claros, entonces sí, incluso sería posible ver pujas que se acerquen, aunque sea de lejos, al territorio del millón. No sería la primera vez que una moneda moderna sorprende de esa manera. Pero vayamos más profundo. ¿Qué errores específicos podrían convertir un 1967 en una fortuna? Primero, los errores de doble troquel fuerte. Si una pieza muestra duplicación clara en la fecha, las letras o el perfil, estamos ante un potencial monstruo de subasta. Segundo, errores de cuño roto, donde aparecen grietas masivas, como si el metal hubiera sido atravesado por un relámpago. Tercero, acuñaciones fuera de centro de 40% o más, con fecha visible. Cuarto, errores de cuño inclinado, donde una parte de la moneda queda débilmente acuñada, mientras la otra aparece sobregrabada. Quinto, errores de doble acuñación radical, donde el diseño aparece repetido y desplazado. Y finalmente, variaciones extremadamente raras de troqueles modificados a mitad de producción, lo cual explica que algunas monedas tengan detalles más marcados o más suaves. Cada uno de estos tipos de errores ha generado precios sorprendentes en otras fechas. Y la razón es simple. Cuando algo es único, cuando no hay otro ejemplar igual, cuando la pieza cuenta una historia de accidente industrial irrepetible, su valor se dispara.
Los coleccionistas no compran metal, compran rareza, compran historia, compran lo irrepetible. Y un cuarto de 1967 con un error así sería exactamente eso, irrepetible. Hay un motivo por el cual tantas personas siguen buscando tesoros numismáticos, incluso en monedas comunes que pasaron por millones de manos. La Casa de la Moneda de Estados Unidos acuña miles de millones de monedas al año, pero solo unas pocas salen con errores masivos. Y de esas pocas, solo una fracción sobrevive sin dañarse. Y de esa fracción, solo un puñado son descubiertas por personas que saben lo que están mirando. Esa posibilidad diminuta, ese «y si», es lo que hace que todo este mundo sea tan emocionante. La idea de que un pedazo de metal de 25 centavos pueda valer más que un auto de lujo, más que una casa, más que una vida de ahorros, es algo que atrapa a cualquiera. Y cuando ves que esas historias suceden, cuando ves precios reales subiendo, cuando ves monedas comunes convertirse en estrellas, ya no puedes evitar mirar tu cambio de la misma manera. Ahora imagina esta escena. Un coleccionista encuentra un cuarto de 1967, aparentemente común. Lo mira bajo la lupa. Algo se ve extraño en Liberty. Observa más de cerca. Las letras parecen duplicadas, pero no es el típico desgaste. Luz, sombra, luz otra vez. Lo envía a certificar. Los expertos confirman que no existe un registro formal de esa variedad. Es un descubrimiento nuevo, una variedad inédita. Su corazón se acelera. En la subasta, empieza en $500, luego 1,000, luego 2,000. Los coleccionistas saben que están viendo algo importante. La moneda sube a 10,000, luego a 15,000. Alguien lanza una oferta inesperada. 40,000. La sala se queda en silencio. ¿Quién está pujando? ¿Por qué tanto interés? La razón es simple. Los descubrimientos nuevos son terreno virgen. Quienes los adquieren apuestan a que esa variedad sea catalogada oficialmente, a que su rareza aumente, a que su valor se dispare con los años. Y sí, si esa moneda es única o una de muy pocas conocidas, su precio futuro podría duplicarse o triplicarse. Algunos expertos creen que todavía hay cuartos de 1967 con errores extremos sin descubrir, porque muchas personas no revisan sus monedas o no saben qué buscar. Es posible que haya piezas en colecciones heredadas, olvidadas en cajas de cambio, durmiendo en frascos llenos de monedas mezcladas. Y lo más increíble es que cualquiera podría encontrarlas. Tú podrías encontrarlas. No necesitas ser un coleccionista profesional. Solo necesitas saber qué buscar y tener la paciencia de revisar tus monedas. En el mundo de la numismática, hay un dicho famoso: las mejores monedas no se encuentran, se redescubren. Y eso es exactamente lo que podría pasar con un 1967 extraordinario. Ya ha ocurrido con otras fechas. De pronto aparece una pieza que nadie esperaba, una variedad desconocida, un error extremo. Algo tan fuera de lo común que sacude la comunidad de coleccionistas y abre una nueva puerta para quienes buscan tesoros en las monedas más comunes. Y aquí viene lo más importante. Si existe un cuarto de dólar de 1967 capaz de valer cientos de miles o incluso acercarse al millón, todavía no ha salido a la luz. Aún no está en los libros. Aún no está en los catálogos. Está escondido, esperando. Tal vez lo tengas tú. Tal vez está en algún cajón polvoriento. Tal vez está mezclado entre monedas circuladas. Y cuando aparezca, cuando por fin sea descubierto, el mundo numismático lo recibirá como un tesoro legendario. Así que la próxima vez que tengas un cuarto de 1967 en la mano, míralo 2 veces, examínalo con calma. Observa la fecha, las letras, el perfil, los bordes, el centrado. Busca brillo original, líneas claras, cualquier duplicación, cualquier grieta, cualquier señal de un error extraordinario. Porque en este hobby, un hallazgo puede cambiar tu vida en un segundo. Y recuerda, los grandes tesoros no siempre vienen en cofres antiguos. A veces vienen en forma de una moneda de 25 centavos que has tenido en tus manos cientos de veces, sin darte cuenta de que, quizá, solo quizá, acabas de sostener una fortuna. Tomas una moneda que pensabas que era simplemente cambio común, un cuarto de dólar estadounidense de 1968. A primera vista no parece nada extraordinario. Pero ¿y si te dijera que este cuarto aparentemente ordinario
podría estar ocultando un secreto que vale miles, quizá incluso decenas de miles de dólares? Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo una moneda acuñada en grandes cantidades, más de 100 millones producidas, puede aún sorprender a los coleccionistas y alcanzar precios asombrosos cuando las condiciones son perfectas. El año es 1978. La Casa de Moneda de los Estados Unidos reanuda el uso de marcas de ceca después de una pausa de 3 años. D para Denver, S para San Francisco y ninguna marca para Filadelfia. Para la mayoría de las personas, los cuartos de 1968 son monedas comunes, chapadas en cobre-níquel, sin contenido de plata, producidas para el uso diario. Su valor facial es de 25 centavos. Pero para los cazadores de monedas, para los numismáticos que prestan atención a cada detalle, algunas de esas monedas están lejos de ser ordinarias. Imagina que encuentras un cuarto de dólar de 1968D, acuñado en Denver, en el fondo de un frasco o en tu cambio. Se ve impecable. La brillantez sigue intacta, sin desgaste, sin rayones, con detalles nítidos y una superficie luminosa. Esa moneda se envía a calificar a un servicio profesional, como PCGS. Entonces, ocurre la magia. Recibe la calificación MS68, casi perfección absoluta. De hecho, una moneda así se vendió en una subasta de Heritage Auctions durante su Long Beach Expo en febrero de 2016, alcanzando los $8.812.50. Así es, una moneda de 25 centavos, producida en enormes cantidades, convertida en un tesoro de casi $9,000 para alguien que reconoció su potencial y la certificó. Lo que la hizo especial no fue la rareza en su producción, sino la rareza en su conservación. Pocas monedas de 1968 sobreviven en un estado tan impecable. Según las notas de la subasta, el atractivo visual era soberbio, con tonos de lavanda, azul polvo, oliva dorado, carmesí y amarillo limón que la hacían única. Pero el ejemplo M68 es solo la punta del iceberg. Hay otros caminos hacia el valor, errores de acuñación, variedades y anomalías verdaderamente numismáticas. Uno de los más interesantes es el error de double die, o cuño doblado. Para las monedas de 1968, existe un registro documentado, el DDR-FS 801, en el cual el diseño del reverso muestra un doble estampado notable en las plumas del águila y en las letras, especialmente en Quarter Dollar y United States of America. En ejemplares bien conservados, ese doblado es visible incluso a simple vista, aunque una lupa ayuda. Los coleccionistas valoran estos errores porque representan fallas en el proceso de fabricación de los cuños, errores que quedan congelados en el metal. Según datos recientes del mercado, algunas de estas monedas con errores, incluso en grados Mint State moderados, han alcanzado cientos o miles de dólares cuando están correctamente certificadas. Pero ¿por qué alguien pagaría más del valor facial por un cuarto de 1968? Una moneda que no es de plata y no es particularmente antigua, porque en la numismática la condición y la singularidad suelen importar más que el contenido metálico o la edad. Un cuarto de 1968, circulado, gastado, golpeado, vale quizá 25 centavos, tal vez $1 o $2 si está bonito. Un cuarto de 1968 preservado casi perfecto, con golpe fuerte, brillo completo y sin marcas. Eso ya es raro. Y si además muestra un error, un cuño doblado o alguna característica única, entonces tienes una moneda que los coleccionistas más exigentes desean. Regresemos al pasado. Imagina una fábrica de moneda en Denver en 1968. Prensas retumbando, discos metálicos entrando, cuños golpeando millones de monedas. Entre los golpes rutinarios, un cuño del reverso no está del todo perfecto. Quizá se desalineó, quizá el proceso de hubbing falló ligeramente, produciendo un doble grabado en las letras y plumas. Ese cuño se usa en una tirada pequeña, antes de que lo detecten y reemplacen. Pero algunas de esas monedas se escapan a la circulación. Décadas después, alguien revisa rollos de cuartos y nota un detalle inusual. Un brillo diferente, un relieve peculiar, un doblado extraño. Y de pronto, esa moneda común se convierte en una variedad rara. Los coleccionistas llaman a estas monedas, con variedades o errores, joyas ocultas.
Son raras no porque se hayan acuñado pocas, sino porque los errores o las condiciones excepcionales de acuñación limitan cuántas sobreviven en estado impecable, y aún menos son reconocidas, certificadas y subastadas. El atractivo no está solo en los errores, también está en las monedas de alta graduación. Un cuarto de 1968 calificado M67 o M67 Plus ya genera más interés que una moneda sin circular promedio. Por ejemplo, un 1968D en M67 se vendió por $137.50 en una subasta de 2014. Otro cuarto de 1968, de Filadelfia en M67, alcanzó $253 en noviembre de 2011. Incluso monedas M65, solo un pequeño paso por encima de un sin circular típico, han superado ampliamente su valor facial. Una de ellas se vendió por $274 en Stack's Bowers en 2019, pero las ventas de MS68 muestran cómo una condición extrema puede elevar una moneda común a un nivel extraordinario. Con golpe fuerte, brillo completo y una apariencia visual impecable, ese cuarto se convierte en una gema numismática. Antes de que corras a revisar tus monedas, seamos realistas. No todas las monedas serán MS68. No todas tendrán un cuño doblado o un error visible. Muchos detalles son sutiles. Iluminación, desgaste, tono, calidad del golpe, visibilidad del error. Y muchas monedas han sido limpiadas o manipuladas, lo cual elimina casi todo su valor numismático. Aquí es donde entra la parte emocionante. Quizá tu cuarto de 1968 parece común, quizá un poco gastado. Pero ¿qué tal si, bajo una lupa, ves un leve doblado en las alas del águila? O en las letras. ¿Qué tal si la marca de seca D parece rara, débil, fuera de lugar? ¿Qué tal si notas grietas del cuño, capas faltantes o un brillo inusual? Cualquiera de esas señales podría indicar que tienes algo más que una moneda común. Muchos coleccionistas pasan horas revisando rollos de monedas, buscando esas pequeñas pistas. Y sí, a veces encuentran tesoros. Hay ventas documentadas de cuartos de 1968 con errores espectaculares, golpes fuera de centro, fallas de planchet, cuños doblados, que han alcanzado cientos o miles de dólares una vez autenticados. Considera nuevamente el DDR-FS 801. Es extremadamente escaso. PSGS reconoce muy pocos ejemplares. Eso significa que si encuentras uno y lo certificas, tienes algo más raro que la mayoría de las monedas de esa década. Para un coleccionista que busca completar una serie de variedades de 1968, esa moneda es oro puro. ¿Y qué hay de las monedas Proof? En 1968 también se acuñaron monedas Proof S. Estas piezas, con superficies espejadas y detalles nítidos, se preparan con especial cuidado. Un Proof de 1968 S, en condición perfecta, especialmente con contraste cameo o deep cameo, puede valer mucho más que un cuarto circulado. Ahora tal vez te preguntes, ¿podría un cuarto de 1968 valer cientos de miles o millones? La respuesta honesta, muy poco probable. El récord documentado para un 1968D es de $8.812.50. Eso ya es impresionante, pero también marca un límite realista. No existe registro creíble de un cuarto de 1968 vendido por 6 o 7 cifras. Sin embargo, el mercado de coleccionables siempre puede sorprender. ¿Qué tal si aparece un error único nunca antes visto? ¿Qué tal si surge una moneda de 1968 acuñada en un planchet equivocado, o con capas faltantes, o con un error totalmente inusual? ¿Qué tal si alguien tiene un ejemplar absolutamente perfecto, oculto durante décadas? En teoría podría alcanzar cifras mucho más altas, pero serían circunstancias extraordinarias. Y es justamente esa posibilidad, por mínima que sea, la que mantiene vivo el espíritu del cazador de tesoros, porque nunca sabes qué puede aparecer en tu propio cambio. Permíteme pintar una escena. Alguien revisa un frasco de monedas al final del día. Entre montones de cambio, un cuarto refleja la luz de una manera distinta. El reverso parece borroso, como doble. Las letras se ven más pesadas. La superficie brilla. Es un 1968D. El corazón late más rápido. ¿Será el famoso DDR? Después de examinarlo con lupa, la sospecha se confirma. Doblado en las plumas. Doblado en quarter dollar. Doblado en United States of America.
La persona envía la moneda a PCGS. Semanas después llega el correo. M66, Doubled Die Reverse. No es M68, pero es un hallazgo excepcional. En una subasta, los coleccionistas pujan y el precio sube y sube y sigue subiendo. Así es como una moneda pasa de ser simple cambio a una pieza de colección. Si tienes cuartos de 1968, quizá vale la pena mirarlos de nuevo. Examina el brillo, las letras, las alas del águila, la marca de seca, el canto, cualquier signo de error. Tal vez no tengas un tesoro millonario, pero sí podrías tener una pieza valiosa, una historia escondida, una joya ignorada durante décadas. Porque eso es lo hermoso de la numismática, la posibilidad constante de encontrar un tesoro donde menos lo esperas. Una moneda olvidada que vuelve a brillar. Una pieza común que se convierte en protagonista. Así que revisa tu cambio. Mira tus monedas con atención. Quizá el próximo cuarto de 1968 que encuentres sea el que sorprenda a todos en la sala de subastas. Tal vez ese pequeño disco de metal, tan común y tan ignorado, sea el próximo tesoro que el mundo estaba esperando descubrir. ¿Te puedes imaginar que ese humilde cuarto de dólar de 1980 que tienes olvidado en un cajón o dando vueltas en tu billetera podría cambiarte la vida si resulta ser uno de esos errores rarísimos que los coleccionistas matarían por tener? Esa simple pieza de metal, una moneda aparentemente común con el rostro de George Washington, podría un día valer mucho más de lo que nunca imaginaste, si resulta ser única en su tipo. Hoy en Hallazgos de Tesoros, vamos a sumergirnos en la historia de la 1980 Washington Quarter, a explorar por qué muchos la desprecian como una moneda más, y por qué, en casos excepcionales, puede convertirse en la reliquia más buscada de un coleccionista. Quédate, porque al final, quizá, tú mismo revises todo tu fondo de monedas con nuevos ojos. Ese 1980 Quarter fue acuñado en plena producción masiva de monedas circulantes. La versión más común, la normal, probablemente valga algo cercano a su valor facial, pero entre todas las piezas producidas, hubo errores, planchet erróneos, golpes fuera de centro, doble acentos, capas metálicas perdidas y errores extraños en la marca de seca. Algunos de esos ejemplares han aparecido en subastas, han sido certificados, han cambiado de mano y hoy forman parte de colecciones privadas. Hace un par de décadas, en una subasta relativamente modesta, un 1980p, es decir, acuñado en Filadelfia, que había sido golpeado con un 25% de desplazamiento, un off-center strike notable, en estado M60, según la agencia ANAX, alcanzó la sorprendente cifra de U166.65. Esa venta quedó documentada en un catálogo de errores de subasta, Heritage Auctions. Ese no era el único ejemplo. En otro caso, un 1980 con CKD, acuñado, según la descripción, sobre un planchet destinado para una moneda de 5 centavos, un wrong planchet error, se vendió por alrededor de $180. Coin Value Checker. Estas cifras no rompen récords, claro, pero ahí radica la magia, porque existen muchos tipos posibles de errores. ¿Y si un 1980 Quarter combina dos o más de esos errores? Por ejemplo, un doble golpe, double strike, con diseño desplazado sobre un planchete equivocado, quizá con capa metálica ausente en el anverso, una combinación casi inimaginable. En tal caso, algunos expertos en numismática sugieren que el valor potencial podría dispararse, incluso hacia 6 cifras, no porque haya registros históricos que muestren una venta real de esas dimensiones, sino por la lógica de rareza absoluta. En pocas palabras, lo que no existe, aún, podría ser aún más valioso que lo que ya se vendió. Coinidentifier.com+2, errorcoins.org+2. Vamos a recorrer este relato juntos. Verás cómo identificar posibles candidatos, qué tipo de errores han alcanzado precio en subastas, y por qué, aunque improbable, un día tú podrías sostener entre tus manos una mina de oro numismática. Cierro los ojos. Me partida. Transporto a un garaje polvoriento. Un viejo abandona una cajita metálica sobre un escritorio. Dentro, rollos de monedas. La vuelta de toda una vida. Entre ellas, hay un 1980 de color apagado.
ninguna marca de seca visible. Al principio parece común, pero el coleccionista lo toma bajo una lupa. Observa bordes irregulares, un borde menos definido en un lado, quizá un leve desplazamiento en el diseño. De pronto, un leve brillo en la cruz de las alas del águila, una cuña de planchet extraña. Toma aire, comprende lo que tiene, una mutación, un error de acuñación, algo casi imposible. Ese momento de descubrimiento, esa duda latente de si es verdaderamente error o un simple defecto de desgaste, es lo que acelera el corazón de cualquier numismático. Y es el tipo de historia que convierte a una moneda común en una leyenda. Ahora bien, ¿qué errores específicos han sido registrados en 1980 que podrían hacerte saltar de emoción si los encuentras? Uno de los errores más mencionados es el off-center strike, donde la moneda es golpeada por la prensa fuera del centro correcto, lo que deja parte del diseño cortada y a menudo muestra un borde liso en la parte descubierta. Cuanto más descentrada, más valiosa. En 1980 se han reportado al menos algunos ejemplares catalogados como off-center, el citado MS60 que alcanzó US 166.75, por ejemplo. Heritage Auctions Plus 1. Otro error reportado es el de un 1980 quarter acuñado en un planchet equivocado, como un planchet destinado para una moneda de 5 centavos. Esa clase de wrong planchet es extremadamente rara. Ese error documentado del 1980 D, vendido por US 180, lo demuestra. Coin Value Checker. También hay quienes mencionan casos con capas metálicas ausentes, missing clad layer, donde la moneda carece total o parcialmente de la capa externa, dejando expuesto el núcleo de cobre. Aunque muchos de esos ejemplares valen modestamente, entre $75 y $200 según la extremidad del defecto y la demanda. CoinValueLookup.com Plus 1. Y hay reportes, no siempre confirmados, de double die, doble golpe, en anverso y reverso, de field mint mark, marcas de seca rellenas o borrosas, de broad strikes, e incluso piezas con errores combinados. WestAlabamaWatchman.com Platzi 2, ErrorCoins.org 2. En foros de coleccionistas en línea, algunos entusiastas cuentan historias como la de un 1980 P Clipped Edge Error encontrado en un set sin circular. Double clip absolutely would add value. Not life-changing amounts, but it's worth more than usual. Reddit otros, más escépticos, opinan que muchos de estos errores, al parecer impresionantes, acaban siendo causas de post-mine damage, daño posterior a la acuñación, o simplemente variedades comunes. Left the field D is an extremely common, very minor error, not valuable. Reddit S tira y afloja, el deseo de creer en una joya escondida y la realidad de que la mayoría de monedas son comunes, es parte del corazón del coleccionismo. Pero volvamos al documental del tesoro. Supongamos que tú limpias tu caja de monedas y encuentras algo extraño. Un 1980 quarter sin marca clara, con bordes suaves, diseño algo desplazado y una superficie extraña. Tomas una lupa, lo examinas bajo luz fuerte, tal vez notas una ligera huella de doble golpe o una parte donde la capa metálica se difumina. La emoción te invade. ¿Podría ser un error serio? Si decidas enviarlo a una empresa de certificación, como PCGS o NGC, ahí comienza el verdadero suspense. Porque una vez que la moneda entra en ese túnel de autenticación, su valor deja de depender de opiniones personales. Será condicionada por la rareza, la autenticidad, el grado y, sobre todo, su historia como error. Un error comprobado, registrado, único, podría transformarla en un one of a kind. Y en el mundo numismático, lo único vale muchísimo. Claro, hay que mantener la cabeza fría. Hasta la fecha no hay registro público conocido de un 1980 quarter que haya alcanzado $100,000 o más en subasta. De hecho, la mayoría de los ejemplares citados en guías médicas o webs especializadas valoran las versiones comunes y las pruebas en un rango bajo. Muchos quarters no circulados se cotizan entre $1 y $15 en estado sin circular moderado. CoinValueLookup.com 1. Los errores confirmados: off-center, wrong planchet, clad missing.
Suelen cotizar en el rango de unas decenas a unos pocos cientos de dólares, dependiendo de la gravedad y la demanda. Coinvaluelookup.com. Plus 2. eBay. Plus 2. Entonces, ¿por qué hablar de centenas de miles o incluso millones? Porque el coleccionismo, sobre todo cuando entra el factor de único conocido, no obedece a promedios históricos. Obedece a deseo, rareza, exclusividad y a veces a sueños. Si de pronto existiera un 1980 Quarter con un error nunca antes visto, por ejemplo, un planchet de plata experimental, doble acuñación, desplazamiento severo y sin ceca visible, y fuera certificado como auténtico, ese ejemplar podría alcanzar cotizaciones completamente fuera de escala. Pero no estamos afirmando que tal pieza exista. Estamos diciendo que la posibilidad, por remota que sea, no puede descartarse. Es la gracia del coleccionismo. Lo extraordinario vive en lo improbable, y esa incertidumbre, la posibilidad de que exista una moneda que cambie todo, es lo que mantiene viva la fiebre de revisar rollos de monedas, de escudriñar la vueltita que te dieron en la tienda, de seguir revisando cajones viejos. Permíteme ponerte otro ejemplo ficticio, pero con bases reales. Imagina un 1980 Quarter acuñado en Filadelfia, con P, en un planchet erróneo de plata. Algo quizá destinado a pruebas internas, descartado, reintroducido erróneamente en la mezcla. Luego la prensa falla, la moneda es golpeada, se desplaza 30%, sale un off-center, y encima la ceca P queda casi borrada, como si nunca hubiera existido. Esa moneda, una pieza única si aparece, va directa a ser estudiada, documentada, certificada, y probablemente a convertirse en leyenda. ¿Su valor? Nadie puede saberlo, pero algunos expertos especulan que en una subasta podría superar las 6 cifras. No es teoría cómica de Internet, es la misma lógica que convierte monedas raras de los años 30 o 40, monedas de plata, bajas acuñaciones, errores, en piezas de colección de alto valor. Por eso cuando miras ese 1980 Quarter ordinario, piénsalo 2 veces antes de descartarlo. Porque aunque la inmensa mayoría no valga más que 25 centavos, hay un puñado, quizá 1, 2, 10 en el mundo, que podrían valer una fortuna silenciosa. Y aquí entra otro factor esencial, la certificación. Una moneda, por más extraña que parezca, no vale nada hasta que un tercero acreditado la certifica como error genuino, establece su grado, su rareza y la incluye en su base de datos. Solo entonces puede empezar a cotizar en serio. Por ejemplo, el 1980p 25% off-center que mencionamos no alcanzó precios estratosféricos, 236,75, en gran parte porque su grado MS60 la limita. La ausencia de detalles finos rebaja su impacto. Si ese mismo error apareciera en MS65, MS36, el precio podría multiplicarse decenas de veces. He leído en foros de coleccionistas algo muy revelador, una especie de mantra que resume bien esta locura. It is a significant off-center strike, and luckily, none of the date or mint mark was cut off. Reddit Pl1. Eso significa que mientras la fecha y la ceca se mantengan visibles, la moneda conserva su identidad, su autenticidad y, por lo tanto, su valor potencial. Ahora también hay voces de cautela, porque en el mundo real muchas monedas que parecen errores terminan siendo errores post-acuñación, falsificaciones o simples defectos de circulación. Un 1980 Quarter con ceca rellena. Un sello P borroso en la Filadelfia del 80 suele ser considerado un defecto menor, común y carece de valor real. Reddit Planto 1. Pero incluso esos defectos menores alimentan la leyenda, porque cada vez que aparece una pieza rara, verifica un patrón de error poco visto. El rumor de uno de los pocos conocidos crece, y con él la expectativa. Y si alguna vez se certifica una pieza realmente única, con errores combinados, ahí comienza una nueva historia. Déjame contarte una historia hipotética, como salida de una novela. Hace unos años, un coleccionista en un pequeño pueblo encuentra en un rollo de monedas un 1980 Quarter, con bordes irregulares, ceca indescifrable y un diseño tan descentrado que el perfil de Washington casi roza el canto. Lo deja en su álbum varios años, sin prestarle atención. Hasta que un día un numismático pasa, lo revisa, lo saca bajo luz,
Le da la vuelta y ve algo extraño. El canto suena distinto, más metálico, más pesado. Decide enviarlo a PCGS. Meses más tarde, llega el resultado. 1980 Washington Quarter, Off-Center 40%. Broad Strike, Planchet clad incompleto, seca y legible. Notas. Unique Error. PCGS Error Coin, 2025, X y Comecto. Esa pieza, informan, es la única conocida de ese tipo. En una subasta privada, fuera de catálogos públicos, se cotiza en unos $250,000. No es una venta comprobada en una casa de subastas major, no hay imagen pública, pero el rumor recorre clubes, foros, grupos de coleccionistas. Nadie sabe si la oferta era real o si el comprador pagó tanto por el valor de la historia. Pero en ese mundo de rareza y deseo, la creencia lo es todo. Eso es lo que alimenta sueños y mantiene viva la fiebre de buscar monedas viejas en el cambio. Por eso, si tú tienes un 1980 Quarter guardado en tu cartera, en una cajita o entre los centavos de la tienda, tómate unos minutos para observarlo con atención. Busca bordes irregulares, peso extraño, superficie desigual, desgastes artesanales distintos, marcas borrosas, desgaste asimétrico, descentrado del diseño. Si notas algo raro, anótalo, fotografía la moneda y si puedes consíguete una lupa o un microscopio. Incluso una app especializada en graderías puede servir para una evaluación inicial. Y aunque lo más probable es que sea un cuarto común y quizás valga unos pocos dólares como curiosidad, existe esa posibilidad remota pero real de que sea una pieza extraordinaria, un error único, irrepetible, un tesoro en potencia. Este tipo de historias son las que hacen que personas comunes, que jamás imaginaron coleccionar monedas, de pronto se obsesionen con revisar rollos, antiguas alcancías, cajas de recuerdos familiares. Y muchas veces, ese impulso nace de un sueño, la esperanza de encontrar algo valioso en lo ordinario. Para cerrar este episodio de Hallazgos de Tesoros, quiero que te lleves esto contigo. En el mundo de la numismática moderna, monedas de uso cotidiano, la verdadera riqueza no está en la abundancia, sino en la rareza. Que una pieza de 1980, producida en millones de ejemplares, pueda tener un valor que escape a lo imaginable, es lo que atrae a coleccionistas de todo el mundo. Y aunque hasta ahora no hay registro público de una venta que alcance 6 cifras con un 1980 Quarter, la posibilidad, por mínima que sea, existe. Así que haz lo que yo haría si estuviera tú. Limpia tus cajones, revisa esos rollos olvidados, mira con lupa, piensa en historia, piensa en errores, piensa en rareza. Y quién sabe, quizá un día te encuentres sosteniendo un pedacito de historia, una rareza única, un tesoro Antes de real. que gastes ese viejo cuarto de dólar de 1977, Detente, porque lo que tienes en la mano podría parecer una simple moneda común y corriente, pero bajo la luz correcta, con la variedad correcta y el error perfecto, podrías estar sosteniendo uno de los cuartos de dólar más valiosos jamás encontrados, capaz de alcanzar cientos de miles de dólares, e incluso acercarse al territorio del millón. No es exageración, no es mito de Internet, es historia real de subastas, hallazgos accidentales y errores rarísimos que los coleccionistas persiguen como verdaderos tesoros ocultos. Y hoy, en Hallazgos de Tesoros, te voy a contar cada detalle de por qué un 1967 puede cambiar tu vida. Imagina esto. Un hombre en Colorado encuentra un lote de monedas viejas que habían pertenecido a su padre. Entre ellas, un cuarto brillante, casi sin marcas, fechado 1967. Lo envía a certificar sin muchas expectativas. Semanas después, recibe una llamada del servicio de graduación. La moneda está tan perfectamente conservada, tan nítida, tan impecable, que ha recibido una calificación tan alta que solo se ha visto en un puñado de cuartos de esa década. En la subasta, los postores no tardan ni 10 segundos en convertirlo en una guerra abierta de ofertas, superando los 20,000, luego los 30,000, luego los 40,000, antes de que el martillo caiga casi en $50,000. Y eso, amigos, es una moneda sin error, solo condición extrema. Ahora imagina lo que sucede cuando a esa misma fecha le agregas un error rarísimo, un doble troquelado prácticamente desconocido, o un golpe fuera de centro que convierte la moneda en una anomalía única.
Lo que hace fascinante al cuarto de dólar de 1967 es que pertenece a un año de transición dentro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Estamos hablando de una época sin marcas de seca, un periodo donde se estaban ajustando procesos, probando troqueles nuevos, modificando presiones y velocidades de producción. Eso abrió el camino para errores que no siempre fueron documentados, y por eso, las piezas extraordinarias de ese año se vuelven aún más codiciadas. Por ejemplo, en otras fechas cercanas, errores con doble troquel han superado fácilmente los $100,000. El famoso cuarto de 1970S sobre un 1941, uno de los más impactantes, ha alcanzado cifras cercanas a los 40,000, y un 1932D de alta graduación ha llegado a más de $140,000. Estos precios reales en subastas nos muestran una verdad clara. Cuando aparece un cuarto raro, único y bien conservado, los coleccionistas pagan lo que sea. Y por eso, incluso un 1967 aparentemente ordinario podría convertirse en la próxima estrella de subasta si aparece con la combinación perfecta de error plus condición plus rareza. Pero volvamos al 1967. ¿Qué hace que este año pueda esconder una fortuna? Para empezar, se han reportado cuartos de ese año con errores de doble troquelado, en el lema In God We Trust y en la palabra Liberty. Algunos son sutiles, otros mucho más fuertes. Los ejemplos más marcados pueden compararse con el legendario cuarto TDO de 1964, una variedad que cuando aparece en alta graduación puede superar los $10,000. Si surgiera un 1967, con un doble troquel similar pero aún más limpio, con líneas nítidas y un desplazamiento claro, sería suficiente para incendiar el mercado. Imagina ese tipo de variedad certificada en ME67 o ME68. Estaríamos hablando fácilmente de decenas de miles. Y si fuera la única conocida, no sería descabellado que su precio se dispare hasta el rango de los cientos de miles. Otro detalle impresionante aparece cuando hablamos de errores de acuñación. Los cuartos de los años 60, producidos fuera de centro, pueden ser valiosos, pero la clave es qué tanto están fuera de centro, y sobre todo, si conservan la fecha completa. Los ejemplos del 10%, 20% o 30% suelen valer cientos o miles, dependiendo de la condición. Pero un 50% fuera de centro con fecha visible es oro puro. En otras fechas, errores así han llegado a venderse por más de $15,000. Un descubrimiento así en un 1977, sobre todo en excelente estado, podría duplicar o triplicar esos valores. Piezas únicas con golpes dobles, cuños rotos que dejan enormes fisuras, o troqueles deformados que crean patrones completamente irregulares en el diseño, pueden subir aún más. Hay registros de cuartos con errores extremos vendidos en más de $80,000, y algunos en otras denominaciones incluso superaron los 100,000. Así que imagina lo que ocurriría si mañana sale a la luz un cuarto de 1967 con un error nunca visto. El misticismo del 1967 también viene de que muchas personas creen que estos cuartos no valen nada porque fueron fabricados después del retiro de la plata. Y sí, los cuartos de 1967 no contienen plata. Pero eso no tiene ninguna relación con que puedan alcanzar precios extraordinarios por rareza numismática. Recuerda, los famosos cuartos de 1975, sin marca de seca, un error extremadamente raro, se vendieron por más de $350,000 cada uno, y tampoco contenían plata. El valor no viene del metal, viene de la historia, del error, de la escasez y de la demanda. Cada año ofrece oportunidades únicas. Y en el caso de 1967, las posibilidades están más abiertas de lo que la mayoría imagina. Muchos coleccionistas experimentados cuentan historias sobre descubrir monedas raras en situaciones tan comunes como revisar un frasco de cambio, una vieja cartera olvidada o un cajón lleno de monedas mezcladas. Una mujer de Texas relató cómo encontró un cuarto con un error dramático mientras ayudaba a limpiar la casa de su abuelo. El brillo irregular de la moneda la hizo sospechar que algo no estaba bien. Lo llevó a un comerciante local y terminó vendiéndose por más de $20,000. No era un 1967, pero su experiencia prueba una verdad esencial. Las joyas escondidas aún están allá afuera, esperando. Y si,
Hay algo que saben los coleccionistas serios, es que las monedas de los años 60 son terreno fértil para descubrir errores que nunca fueron catalogados. Es perfectamente posible que en alguna parte del mundo, en este momento, haya un cuarto de 1967 con un error extremo. Un troquel doblado tan fuerte que duplique letras completas. Un error de Planchet donde el metal quedó incompleto en una zona crítica. Una doble acuñación que muestre dos perfiles de Washington superpuestos. Algo tan salvaje que si apareciera en una subasta grande como Heritage o Stack's Bowers, podría atraer la atención de coleccionistas de élite dispuestos a pagar cifras de 6 dígitos sin pestañear. Y si la moneda está en un estado sorprendentemente alto, si ha sobrevivido más de 50 años sin circulaciones fuertes, sin rayones, sin golpes, con brillo original y campos claros, entonces sí, incluso sería posible ver pujas que se acerquen, aunque sea de lejos, al territorio del millón. No sería la primera vez que una moneda moderna sorprende de esa manera. Pero vayamos más profundo. ¿Qué errores específicos podrían convertir un 1967 en una fortuna? Primero, los errores de doble troquel fuerte. Si una pieza muestra duplicación clara en la fecha, las letras o el perfil, estamos ante un potencial monstruo de subasta. Segundo, errores de cuño roto, donde aparecen grietas masivas como si el metal hubiera sido atravesado por un relámpago. Tercero, acuñaciones fuera de centro de 40% o más con fecha visible. Cuarto, errores de cuño inclinado, donde una parte de la moneda queda débilmente acuñada mientras la otra aparece sobregrabada. Quinto, errores de doble acuñación radical, donde el diseño aparece repetido y desplazado. Y finalmente, variaciones extremadamente raras de troqueles modificados a mitad de producción, lo cual explica que algunas monedas tengan detalles más marcados o más suaves. Cada uno de estos tipos de errores ha generado precios sorprendentes en otras fechas, y la razón es simple. Cuando algo es único, cuando no hay otro ejemplar igual, cuando la pieza cuenta una historia de accidente industrial irrepetible, su valor se dispara. Los coleccionistas no compran metal, compran rareza, compran historia, compran lo irrepetible. Y un cuarto de 1967 con un error así sería exactamente eso, irrepetible. Hay un motivo por el cual tantas personas siguen buscando tesoros numismáticos, incluso en monedas comunes que pasaron por millones de manos. La Casa de la Moneda de Estados Unidos acuña miles de millones de monedas al año, pero solo unas pocas salen con errores masivos. Y de esas pocas, solo una fracción sobrevive sin dañarse. Y de esa fracción, solo un puñado son descubiertas por personas que saben lo que están mirando. Esa posibilidad diminuta, ese «y si», es lo que hace que todo este mundo sea tan emocionante. La idea de que un pedazo de metal de 25 centavos pueda valer más que un auto de lujo, más que una casa, más que una vida de ahorros, es algo que atrapa a cualquiera. Y cuando ves que esas historias suceden, cuando ves precios reales subiendo, cuando ves monedas comunes convertirse en estrellas, ya no puedes evitar mirar tu cambio de la misma manera. Ahora imagina esta escena. Un coleccionista encuentra un cuarto de 1967, aparentemente común. Lo mira bajo la lupa. Algo se ve extraño en Liberty. Observa más de cerca. Las letras parecen duplicadas, pero no es el típico desgaste. Luz, sombra, luz otra vez. Lo envía a certificar. Los expertos confirman que no existe un registro formal de esa variedad. Es un descubrimiento nuevo, una variedad inédita. Su corazón se acelera. En la subasta, empieza en $500, luego 1,000, luego 2,000. Los coleccionistas saben que están viendo algo importante. La moneda sube a 10,000, luego a 15,000. Alguien lanza una oferta inesperada, 40,000. La sala se queda en silencio. ¿Quién está pujando? ¿Por qué tanto interés? La razón es simple. Los descubrimientos nuevos son terreno virgen. Quienes los adquieren apuestan a que esa variedad sea catalogada oficialmente, a que su rareza aumente, a que su valor se dispare con los años. Y sí, si esa moneda es única o una de muy pocas conocidas, su precio futuro podría duplicarse o triplicarse.
Algunos expertos creen que todavía hay cuartos de 1977 con errores extremos sin descubrir, porque muchas personas no revisan sus monedas o no saben qué buscar. Es posible que haya piezas en colecciones heredadas, olvidadas en cajas de cambio, durmiendo en frascos llenos de monedas mezcladas. Y lo más increíble es que cualquiera podría encontrarlas. Tú podrías encontrarlas. No necesitas ser un coleccionista profesional, solo necesitas saber qué buscar y tener la paciencia de revisar tus monedas. En el mundo de la numismática, hay un dicho famoso: las mejores monedas no se encuentran, se redescubren. Y eso es exactamente lo que podría pasar con un 1967 extraordinario. Ya ha ocurrido con otras fechas. De pronto aparece una pieza que nadie esperaba, una variedad desconocida, un error extremo, algo tan fuera de lo común que sacude la comunidad de coleccionistas y abre una nueva puerta para quienes buscan tesoros en las monedas más comunes. Y aquí viene lo más importante. Si existe un cuarto de dólar de 1967 capaz de valer cientos de miles o incluso acercarse al millón, todavía no ha salido a la luz. Aún no está en los libros, aún no está en los catálogos, está escondido esperando. Tal vez lo tengas tú. Tal vez está en algún cajón polvoriento. Tal vez está mezclado entre monedas circuladas. Y cuando aparezca, cuando por fin sea descubierto, el mundo numismático lo recibirá como un tesoro legendario. Así que la próxima vez que tengas un cuarto de 1967 en la mano, míralo 2 veces. Examínalo con calma. Observa la fecha, las letras, el perfil, los bordes, el centrado. Busca brillo original, líneas claras, cualquier duplicación, cualquier grieta, cualquier señal de un error extraordinario. Porque en este hobby, un hallazgo puede cambiar tu vida en un segundo. Y recuerda, los grandes tesoros no siempre vienen en cofres antiguos. A veces, vienen en forma de una moneda de 25 centavos que has tenido en tus manos cientos de veces sin darte cuenta de que, quizá, solo quizá, acabas de sostener una fortuna.